Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad. Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. Obligaciones. Artículo 2. La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, es una persona jurídica distinta e independiente de la persona natural a quien pertenezca. Los patrimonios de la una y de la otra, son patrimonios separados. La persona que constituya una empresa de esta clase no será responsable por las obligaciones de la misma, salvo los casos que se mencionan a continuación, en que el gerente propietario responderá con su patrimonio personal por las correspondientes obligaciones de la empresa. 1. Si dispusiere en provecho propio de bienes o fondos de la empresa que no correspondan a utilidades líquidas y realizadas, según los correspondientes estados financieros. 2. Si la empresa desarrollare o hubiere desarrollado actividades prohibidas o ajenas a su objeto. 3. Si el dinero aportado al capital de la empresa no hubiere ingresado efectivamente en el patrimonio de ésta. 4. Cuando la quiebra de la empresa hubiere sido calificada por el juez como fraudulenta. 5. Si el gerente propietario de la empresa, al celebrar un acto o contrato, no especificare que lo hace a nombre de la misma. 6. Si la empresa realizare operaciones antes de su inscripción en el registro mercantil. A menos que se hubiere declarado en el acto o contrato respectivo. 7. Si en los documentos propios de la empresa se manifestare con la firma del gerente propietario que la empresa tiene un capital superior al que realmente posee, y 8. En los demás casos establecidos en la ley. Sección segunda de la denominación. Artículo 8. La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, deberá ser designada con una denominación específica que la identifique como tal. La antedicha denominación específica deberá estar integrada, por lo menos, por el nombre y o iniciales del gerente propietario, al que en todo caso se agregará la expresión empresa unipersonal de responsabilidad limitada o sus iniciales eu reverendo L. Por nombre del gerente propietario se entiende sus nombres y apellidos completos, o simplemente su primer nombre y su apellido paterno. Artículo 9. La denominación de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, constituye propiedad suya, de su uso exclusivo, que no podrá enajenarse ni aun en caso de liquidación. Artículo 10. Ninguna empresa unipersonal de responsabilidad limitada, podrá adoptar una denominación igual o semejante al de otra preexistente, aunque ésta manifestare su consentimiento. Las disposiciones de este artículo no se aplican a las semejanzas que pudieren ocasionarse por personas homónimas o entre varias empresas de un mismo gerente propietario. Artículo 11. La protección y la defensa de la denominación de una empresa unipersonal de responsabilidad limitada, solo podrá realizarse judicialmente. Artículo 12. Salvo los casos de los pagarés, letras de cambio, cheques y más instrumentos similares, los documentos por los que la empresa contraiga derechos, con la firma del gerente propietario o de algún apoderado suyo, deberán indicar, además de la denominación de la empresa, el domicilio principal de la misma, su plazo de duración y la cuantía de su capital empresarial. Si se quebrantare esta disposición, el gerente propietario responderá personalmente por la o las obligaciones contraídas por la empresa en el documento en el que no se hubieren hecho las indicaciones antedichas. Artículo 13. Toda empresa unipersonal de responsabilidad limitada, que se constituya y se inscriba en el Ecuador tendrá la nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal deberá estar ubicado en un cantón del territorio nacional, pudiendo operar ocasional o habitualmente en cualquier otro lugar de la República o fuera de ella. El domicilio principal de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada y puede diferir del domicilio de su gerente propietario así como del lugar de explotación de su negocio. Artículo 14. La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, tendrá un solo domicilio principal no obstante las sucursales o establecimientos que tuviere dentro del territorio nacional. Si la empresa tuviere fuera de su domicilio principal una sucursal o otro establecimiento que estuviere administrado por algún factor designado según el Código de Comercio, el lugar en que funcione tal sucursal constituirá también domicilio de la empresa, extrajudiciales derivados de los actos o contratos ejecutados o celebrados en dicho domicilio o con directa relación al mismo. Artículo 15. Del objeto de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, es la actividad económica organizada a que se deba dedicar tal objeto comprenderá exclusivamente, una sola actividad empresarial. Artículo 16. La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, no podrá realizar ninguna de las siguientes actividades. A. Bancarias. B. De seguros. C. De capitalización y ahorro.
D. De mutualismo. E. De cambio de moneda extranjera. F. De mandato e intermediación financiera. G. De emisión de tarjetas de crédito de circulación general. H. De emisión de cheques viajeros. I. De financiación o de compra de cartera. J. De arrendamiento mercantil. K. De fideicomiso mercantil. L. De afianzamiento o garantía de obligaciones ajenas. M. De captación de dineros de terceros, y N. De ninguna de las actividades a que se refieren las leyes de mercado de valores, general de instituciones del sistema financiero, de seguros. En caso de violación a estas prohibiciones, el gerente propietario será personal e ilimitadamente responsable de las obligaciones de la empresa y sancionado con arreglo al Código Penal. Artículo 17. El objeto de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, deberá ser concretado en forma clara y precisa en el acto constitutivo de la misma. El objeto de la empresa se extienda a actividades enunciadas en forma indeterminada o no permitidas por la ley. Artículo 18. Para la realización de su objeto empresarial, la empresa unipersonal de responsabilidad limitada podrá ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos relacionados directamente con el mismo y todos los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir con las obligaciones. La empresa no podrá ejecutar ni celebrar otros actos o contratos distintos de los señalados, salvo los que ocasional o aisladamente puedan realizarse con fines de inversión en inmuebles. Se prohíbe toda captación de dineros o recursos del público por parte de la empresa, inclusive las que tuvieren por pretexto o finalidad el apoyo o el mejor desarrollo del objeto de la empresa, aun cuando se realizaren bajo las formas de planes, sorteos, promesas u ofertas de bienes o servicio. Artículo 19. Toda empresa unipersonal de responsabilidad limitada deberá constituirse por un plazo determinado. Dicho plazo deberá constar en el acto constitutivo en forma expresa y de manera clara. El plazo de la empresa puede restringirse o prorrogarse de manera expresa de conformidad con esta ley. Una vez vencido el plazo de duración de la empresa, ésta deberá disolverse y liquidarse, pero, si dicha escritura no se inscribiere en el registro mercantil dentro de los 12 meses posteriores a su otorgamiento, la empresa deberá necesariamente liquidarse sin más dilación. Artículo 20. El capital inicial de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada estará constituido por el monto total del dinero que el gerente propietario hubiere destinado para la actividad de la misma, según el artículo 1 de esta ley. Dicho capital deberá fijarse en el acto constitutivo de manera clara y precisa. Para conformar el capital antedicho solo podrá aportarse efectivo o numerario. Dicho capital podrá aumentarse o disminuirse de conformidad con esta ley. El capital a que se refiere este artículo, el aumentado o el disminuido, se llama capital empresarial o capital asignado. Artículo 21. El capital asignado a la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, no podrá ser inferior al producto de la multiplicación de la remuneración básica mínima unificada del trabajador en general, por 10. Si dentro de este plazo la correspondiente escritura pública de aumento de capital asignado no se hubiere inscrito en el registro mercantil, la empresa entrará inmediatamente en liquidación. Artículo 22. El capital empresarial podrá aumentarse por cualesquiera de los siguientes medios. 1. Por nuevo aporte en dinero del gerente propietario. 2. Por capitalización de las reservas o de las utilidades de la empresa. Artículo 23. El capital de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, no podrá disminuirse en los siguientes casos. 1. Si el capital de la empresa, después de la reducción, resultare inferior al mínimo establecido en esta ley, y 2. Si la disminución determinare que el activo de la empresa fuera inferior al pasivo. Artículo 24. La persona que constituya una empresa unipersonal de responsabilidad limitada, estará obligada a la entrega total del correspondiente aporte dinerario. Artículo 25. Todo aporte en dinero que se haga en la constitución de una empresa unipersonal de responsabilidad limitada o en cualquier aumento de su capital deberá estar a disposición de ella o entregarse a la misma. Artículo 26. Todo aporte en dinero que se haga a favor de una empresa unipersonal de responsabilidad limitada, constituye título traslaticio de dominio. Artículo 27. La entrega del aporte dinerario hecho en la constitución de una empresa unipersonal de responsabilidad limitada operará, de pleno derecho, al momento de la inscripción del acto constitutivo en el registro mercantil. Artículo 28.
En los aumentos de capital, la entrega del aporte dinerario se efectuará una vez que se haga efectivo el numerario o el correspondiente cheque con la debida provisión de fondos, o mediante el respectivo depósito hecho por el gerente propietario en una cuenta bancaria de la empresa. Artículo 29. En la constitución de la empresa el gerente propietario hará su aporte en dinero, mediante depósito en una cuenta especial de la empresa en formación, la misma que será abierta en un banco bajo la designación especial de cuenta de integración de capital de la empresa respectiva. El banco conferirá un certificado que acredite el depósito antedicho, mismo que deberá agregarse como documento habilitante a la escritura pública que contenga el respectivo acto constitutivo. Sección séptima. De la Constitución, aprobación e inscripción. Art. 30. La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, se constituirá mediante escritura pública otorgada por el gerente propietario, que contendrá 1. El nombre, apellidos, nacionalidad, domicilio y estado civil del gerente propietario. 2. La denominación específica de la empresa. 3. El domicilio fijado como sede de la empresa y las sucursales que la misma tuviere. 4. El objeto a que se dedicará la empresa. 5. El plazo de duración de la misma. 6. El monto del capital asignado a la empresa por el gerente propietario, de conformidad con el artículo 1 de esta ley. 7. La determinación del aporte del gerente propietario. 8. La determinación de la asignación mensual que habrá de percibir de la empresa el gerente propietario por el desempeño de sus labores dentro de la misma, y 9. Cualquier otra disposición lícita que el gerente propietario de la empresa deseare incluir. La relación entre el gerente propietario y la empresa no tendrá carácter laboral, por lo que dicha relación y la asignación mensual anteriormente mencionada no estarán sujetas al Código del Trabajo ni a la Ley del Seguro Social Obligatorio. Artículo 31. Otorgada la escritura pública de constitución de la empresa, el gerente propietario se dirigirá a uno de los jueces de lo civil del domicilio principal de la misma, solicitando su aprobación e inscripción en el registro mercantil de dicho domicilio. Cumplida la publicación, el gerente propietario pedirá que se agregue a los autos la foja en que la misma se hubiere efectuado y el juez así lo ordenará para los efectos de la debida constancia. Artículo 32. Dentro del plazo de 20 días contados desde la publicación del extracto, cualquier acreedor personal del gerente propietario y, en general, cualquier persona que se considerare perjudicada por la constitución de la empresa, deberá oponerse fundamentadamente a la misma ante el mismo juez que ordenó la publicación. Si la oposición no tuviere fundamento, el juez la rechazará de plano sin necesidad de sustanciarla. Artículo 33. Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se presentare oposición, o si ésta cesare o fuere desechada por el juez, éste aprobará la constitución de la empresa y ordenará su inscripción en el registro mercantil del cantón del domicilio principal de la misma, la cual se practicará archivándose en dicho registro una copia auténtica de la escritura respectiva y una copia certificada de la correspondiente resolución judicial. Para efectos de este artículo se inscribirán la correspondiente escritura pública de constitución y la respectiva resolución judicial, archivando en el registro mercantil copias auténticas de las mismas. Artículo 34. Si en la sentencia correspondiente se estimare fundada la oposición, el juez negará la aprobación que el aporte dinerario del gerente propietario sea devuelto al mismo por la institución del sistema financiero en que se hallare depositado. Artículo 35. Contra la sentencia del juez aceptando la oposición a la constitución de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, o declarándola infundada, solo se concederá el recurso de apelación ante la Corte Superior del respectivo distrito, la que resolverá por los méritos de los autos, en el término improrrogable de 10 días. Artículo 36. El cambio de denominación, la prórroga o restricción del plazo, el cambio de domicilio o de objeto empresarial, el aumento o disminución del capital asignado, la apertura de sucursales y la liquidación voluntaria de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada deberán instrumentarse por escritura pública. La empresa unipersonal de responsabilidad limitada podrá enajenar la totalidad de sus activos y pasivos, o la mayor parte de ellos, cumpliendo las disposiciones previstas en la ley. Artículo 37. En caso de muerte del gerente propietario, la empresa pasará a pertenecer a sus sucesores, según la ley o el testamento respectivo. Si por la muerte del gerente propietario la empresa pasare a ser propiedad de varias personas, la misma tendrá necesariamente que transformarse, en un plazo de 90 días, en compañía.
anónima o de responsabilidad limitada, o disolverse y liquidarse, a menos que los sucesores hubieren transferido sus derechos y acciones hereditarios en la empresa a favor de una sola persona, la que deberá entonces continuar las operaciones de la misma como su nuevo gerente propietario, pero con la correspondiente modificación en la denominación específica de la empresa. Sección 10. De la disolución y la liquidación. Artículo 54. El gerente propietario de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada o sus sucesores, podrán declarar disuelta voluntariamente la empresa en cualquier tiempo y proceder luego a su liquidación. Siguientes casos. 1. Por cumplimiento del plazo de su duración, auto de quiebra legalmente ejecutoriado, y, por traslado de su domicilio a país extranjero. 2. Por la conclusión de la actividad para la que se constituyó o la imposibilidad manifiesta de cumplir el objeto empresarial. 3. Por la pérdida total de sus reservas o de más de la mitad del capital asignado. 4. A petición de parte interesada en los supuestos establecidos en esta ley. 5. Por lo establecido en el tercer inciso del artículo 37, y 6. Por cualquier otra causal determinada en la ley. Artículo 56. Salvo los casos contemplados en el numeral 1 del artículo precedente, la disolución y consiguiente liquidación deberá ser decretada por un juez de lo civil del domicilio principal de la empresa, con citación al gerente propietario, a petición de parte legítima o de oficio. La providencia judicial en que conste el nombramiento del liquidador, una vez ejecutoriada, se inscribirá en el registro mercantil del domicilio principal de la empresa. En los casos de disolución de pleno derecho, el juez de lo civil, de oficio o a petición de parte, notificará al correspondiente registrador mercantil para que proceda a la inscripción respectiva y designará un liquidador. En caso de existir sucursales, la notificación se la hará también en el registro mercantil del domicilio de estas. Artículo 57. De la sentencia que expida el juez ordenando la disolución y liquidación de una empresa unipersonal de responsabilidad limitada, el gerente propietario podrá interponer recurso de apelación. Artículo 58. La disolución forzosa de la empresa se anotará al margen de la inscripción correspondiente del registro mercantil y, bajo la responsabilidad personal del gerente propietario, se anunciará por una sola vez, mediante publicación en el periódico de mayor circulación del domicilio principal de la empresa. Artículo 59. Con la inscripción de la disolución, todos los créditos en contra de la empresa se considerarán de plazo vencido. Artículo 60. Una vez inscrita la disolución voluntaria o forzosa de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, la misma se pondrá necesariamente en liquidación. La empresa conservará su personería jurídica durante el proceso de su liquidación, para los efectos legales correspondientes. En la disolución voluntaria, la liquidación deberá ser efectuada por el gerente propietario o un delegado suyo o por un liquidador designado por sus sucesores. La disolución y liquidación voluntaria o forzosa de las empresas unipersonales de responsabilidad limitada, se ajustarán en cuanto fueren aplicables, a las reglas contenidas en la Ley de Compañías para la disolución y liquidación de sociedades. El liquidador está obligado a notificar a la Administración tributaria respectiva el estado de liquidación de su representada para la determinación de las obligaciones tributarias que correspondan. Artículo 61. Una vez satisfecho el pasivo de la empresa y terminadas las operaciones de su liquidación, se cancelará la inscripción en el registro mercantil. Gracias por su atención.